Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con este tema eléctrico y vamos a hablar de los motores, pero no nos vamos a centrar en sus partes, bueno, en los diferentes aspectos técnicos de los mismos, sino que vamos a hablar de las conexiones, pero sí voy a colocar un poquito en contexto el tema. Los motores son supremamente utilizados en la industria ya que transforman energía eléctrica en energía mecánica y sabemos que todos los movimientos que necesitamos en la industria, pues todos son empleados por motores o ya pues por temas neumáticos, pero la gran mayoría son motores y estos motores cumplen un papel vital. Vamos a hablar de las conexiones porque es un tema que me han consultado. Sabemos que es un tema para principiantes porque los que ya vienen trabajando en la industria pues conocen muy bien cómo hacer este trabajo. Vamos a hablar de motores trifásicos, en este caso vamos a hablar de motores jaula de ardilla porque son los más empleados, son los más económicos y pues cumplen casi todas las funciones y todos los requerimientos que se necesitan. Ya hay industrias que requieren unos procesos de pronto más precisos, ahí donde aparecen los servodrives, los servomotores, los motores paso a paso, los motores de corriente directa, los motores síncronos, bueno. Esto ya es otro requerimiento, pero no vamos a centrarnos en él. Vamos a centrarnos en los motores que te vas a encontrar cuando llegues a una industria en mayor cantidad. Llegas a una industria y vas a encontrar por miles de estos motores. Entonces, el motor convierte energía eléctrica en movimiento o en energía mecánica. Pero también vamos a encontrar lo contrario, que también podemos decir que son motores, que es convertir energía mecánica en energía eléctrica, y esto se debe a que estas turbinas impulsadas por fuerzas físicas, bien sea vapor, bien sea agua, bueno, bien sea aire, van a convertir de acuerdo pues, a lo que conocemos de los principios del electromagnetismo, van a convertir esto en flujo de energía eléctrica que es transportada y va a llegar a los lugares donde se necesita emplear este tipo de energía. Pero bueno, vamos a hablar de los motores que convierten energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, contamos con que son trifásicos, por lo tanto vas a encontrar varios tipos de conexiones. Por lo regular, las conexiones más comunes o las principales son 6 terminales, 9 terminales y 12 terminales. Vas a encontrar motores de 3 terminales, más la tierra, sí, pero esto se debe a que cuando los bobinaron, hicieron los puentes o las conexiones internas de acuerdo al voltaje al que esté diseñado este motor. En el lugar donde estamos en este momento, nosotros manejamos 220 voltios como bajo voltaje y 440 voltios como alto voltaje, 60 Hz, pero posiblemente estén en Europa donde son 380, donde son 220, donde son 50 Hz, pero las conexiones prácticamente no varían. Obviamente, pues no son las únicas tensiones, hablamos de lo más común, pero vas a encontrar motores de 4000 voltios, bueno, motores de media tensión, motores de 880 voltios, sí los vas a encontrar, pero hablamos de lo básico y de lo recurrente en este momento. Entonces, cuando hablamos de motores de 6 terminales, por lo regular, lo que determina la conexión es el voltaje o la tensión a la que esté alimentada este motor. Cuando son 6 terminales, a bajo voltaje siempre va a ser conexión paralela o conexión triángulo, y a alto voltaje va a ser conexión estrella o conexión serie, donde a pesar de que estás introduciendo un voltaje mayor, las bobinas siempre van a recibir el mismo voltaje que reciben cuando están conectadas a 220, pero es el tipo de conexión. Cuando hablamos de 9 terminales, aquí hay un dato muy interesante para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es ese dato? Que cuando están a 9 terminales, el motor viene de fábrica configurado para que sea conectado en triángulo. Y cuando está configurado para ser conectado en triángulo, entonces va en triángulo a alto voltaje y en doble triángulo para bajo voltaje. Y así sucesivamente. Estos motores de 9 terminales vienen para ser conectados en estrella a alto voltaje y en doble estrella para bajo voltaje. Ahora cuando hagamos la práctica, pues vamos a ver cómo van conectados, porque es hasta sencillo. Y por último, los de 12 terminales vienen para ser conectados y configurados de diferentes maneras. Los de 9 terminales por lo regular son de 12, pero internamente tienen el puente, tienen puenteadas 3 líneas para entonces configurarse de esa manera. 12 terminales vienen para ser conectados en triángulo,
doble triángulo, estrella, doble estrella, depende de la necesidad que tengamos en ese momento. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a entrar a hacer una práctica primero en un tablero y luego lo vamos a ver directamente en los motores, porque por lo regular en los motores vas a encontrar, sí, 9 puntas y vas a encontrar una bornera grande o simplemente vas a encontrar una bornera pequeña donde ya están los puentes en las borneras. Pero debes conocer la numeración o las letras para así entonces realizar un muy buen trabajo. Recuerden que este video es para principiantes. De motores de 6 terminales, jaula de ardilla, que se pueden conectar a alto voltaje o a bajo voltaje. Ya comprenderemos cómo es. Antes de adentrarnos en este tema de la conexión, quiero que conozcan algo muy importante. Y es que las puntas que salen del motor tienen unas marcas. Y esas marcas, esas referencias, están determinadas por una norma. Dependiendo de la procedencia del motor, así son las marcas. Si es un motor americano, vamos a encontrarlo con marcas NEMA, que son numéricas. Y si es un motor europeo, vamos a encontrarla con unas marcas de una norma que es la IEC, que ya vamos a ver cómo corresponden una con la otra. Entonces aquí tenemos la norma NEMA. Es numérica, es sencilla. Cada terminal corresponde a un número. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la correspondencia en IS es la siguiente. El 1 corresponde al U1, así vamos a encontrar la marca. B o V1 y W1. El 4 va a ser U2, el 5 V2, el 6 W2. ¿Y el 7 cuál sería? Pues no va en orden. Sería U5, V5 y W5. El 10 sería U6, el 11 V6 y el 12 W6. Y así estarían las correspondencias de la norma. ¿Por qué es importante esto? Porque pues ya con esto ustedes pueden simplemente cambiar valores y saben qué tipo de conexión deben hacer o cómo la deben hacer. El ejemplo es muy sencillo. Aquí tenemos un motor conectado en triángulo, ahorita lo vamos a ver, es solamente un ejemplo. Y por ejemplo tiene un terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería NEMA. Bueno, ¿y cómo sería en IAC? Muy sencilla, solo es cambiar valores. Sería de la siguiente manera. El 1 sería U1, el 2 sería B o V1 y el 3 sería W1. El 4 sería U2, el 5 sería V2 y el 6 sería W2. Así tenemos entonces las dos normas, NEMA y S. Cuando tengamos esta situación que se nos presente, pues simplemente recurrimos a esta tabla y hacemos los cambios para que podamos hacer una conexión correcta. Vamos a hablar entonces ahora de la conexión. Voy a borrar este que está aquí y vamos a la conexión de 6 terminales. Vamos a iniciar con la conexión de 6 terminales, que es bastante sencilla, y en esa conexión de 6 terminales vamos a encontrar 3 grupos de bobinas de la siguiente manera. Presten mucha atención. Tres grupos de bobinas. Y esos 3 grupos de bobinas van conectados o a alto voltaje o a bajo voltaje. Esa es más o menos la configuración. La conexión de estos 6 terminales a alto voltaje tiene una conexión serie
que le llamamos conexión en estrella. Y la conexión a bajo voltaje es una conexión paralelo, que ahorita vamos a ver cómo funciona, y es una conexión que llaman el triángulo. Estas bobinas las vamos a organizar aquí para que sepan cómo más o menos es la gráfica. Sería de la siguiente manera. Aquí tenemos la conexión triángulo y vamos a la conexión estrella. Ahorita vamos a ver cómo van unidas las líneas para que podamos tener un poquito más de claridad. La conexión triángulo, entonces la primera bobina el principio va a conectar primero los principios. Esta es, digamos que estamos en norma NEMA. 1, el principio; 2, el segundo principio; 3, el último principio de bobina. Ahora los finales: 4, 5 y 6. Allí tenemos entonces esta misma conexión. Si hablamos entonces de la conexión en estrella, tenemos el principio 1, el principio 2 y el principio 3. Sabemos que el 1 su final es el 4, el 2 su final es el 5 y el 3 su final es el 6. ¿Cómo va conectado esto a bajo voltaje? A bajo voltaje lo que yo hago es un empalme entre el 1 y el 6, el 2 y el 4, y el 3 y el 5. Por lo regular, en el lugar donde estoy, la latitud donde estoy, cuando hablamos de bajo voltaje estamos hablando de 220 voltios. Entonces esto tendría esta alimentación. Cada bobina tendría una alimentación de 220 voltios, como lo vemos aquí. Aquí iría conectado en este empalme línea 1, aquí iría línea 2 y aquí en este empalme iría línea 3. O sea que cada bobina va a tener 220 voltios de alimentación, que sería como el voltaje nominal de cada una de ellas. Estamos hablando del mismo motor, pero con dos conexiones diferentes. Ahora, cuando lo vamos a conectar a alto voltaje, en este caso diríamos que este motor es a 440 voltios. A 440 voltios este motor se conectaría entonces en serie. ¿Y cómo es en serie? Pues entre esta punta y esta punta tendríamos 440 voltios. Sabemos que en serie los voltajes se dividen. Vamos a ver entonces cómo es la conexión. La conexión en estrella es unir el 4, el 5 y el 6 y alimentar por el 1, el 2 y el 3. Entonces, aquí estaríamos alimentando con 440 voltios. Y como en serie el voltaje se divide, finalmente la bobina está recibiendo su voltaje nominal, que son 220 voltios. 220 voltios, 220 voltios, 220 voltios. Por eso la bobina no sufre a la hora de yo realizar esta conexión. ¿Cómo estaría eso graficado en una bornera? Les voy a colocar, por ejemplo, la bornera cuando es a 220 voltios, como la que ven aquí. Nosotros vamos a encontrar una cajita que de fábrica viene configurada para 6 terminales, por eso la placa debe de decir que ese motor es de 6 terminales para ser conectado a alto o a bajo voltaje. En este caso tenemos 6 tornillos y estos tornillos vienen de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto nos diría la lógica, pero no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque las láminas que vienen para ser conectadas de esta manera. Y resulta que esto debe corresponder con estos puntos de conexión. Por lo tanto, el 1 conecta es con el 6. El 2 conecta con el 4 y el 3 conecta con el 5. Este sería el verdadero orden que tiene
la conexión de fábrica. Ahora pasamos al 440, así sería la conexión. El 440 sería de la siguiente manera. Obviamente aquí estaría el 1, el 2, el 3 y pues de igual manera el 6, 4, 5. En realidad al 440 este orden no le afecta. ¿Por qué? Porque el 440 sería unir 4, 5 y 6 con las laminillas que trae por lo regular el motor. Y sería alimentado por 1, 2 y 3, línea 1, línea 2 y línea 3. Aquí también podemos alimentar por línea 1, línea 2 y línea 3. Igual, esto es un puente. Pero, ¿cómo viene conectado entonces de fábrica estas borneras? De la siguiente manera. Tenemos un tornillo, 2 tornillos, 3 tornillos, 4, 5 y 6. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 6, el 4 y el 5. Resulta que el principio de bobina, como les decía ahora, es el 1. La bobina vendría así. 1 con 4 principio, ahora 2 y 5. El 2 es el principio y el 5 es el final. Eso es internamente. Y ahora el 3 con el 6. Así está configurada entonces una bornera y así sería la manera correcta de conectar. Les recuerdo, es muy importante que ustedes siempre consulten la placa del motor para saber, incluso en la placa, nos puede decir qué tipo de conexión es. Y el motor por lo regular tiene una placa adicional donde nos dice cómo debemos conectarlo. Antes de hacer cualquier movimiento es importante que sepamos qué voltaje tenemos y de acuerdo al voltaje saber qué tipo de conexión maneja. Esto que ven aquí está configurado para 60 Hz. Pero por lo regular, si es un motor IS europeo, por lo regular viene una configuración de 380, también 230 y pues la configuración es prácticamente igual, pero es importante que siempre revisemos la placa para que sepamos qué conexión vamos a realizar. Esta es la conexión a 6 terminales para que lo tengamos muy presente.